Sería algo grandioso, ¿verdad? A veces tenemos el carácter, pero como de quién? De Jonás. Había otros por ahí iracundos, ¿verdad? Necesitamos, dice el Señor, aprendan de mí, que dice que soy manso y humilde de corazón. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Amén. Vamos a dar lectura, le voy a dar lectura y luego ustedes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 1, versos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora ustedes. Pueden sentarse. Hermanos, el arrepentimiento es un tema fundamental en nuestra fe. Si no hay arrepentimiento, no puede haber nacimiento. Lo primero que Dios dice, ¿verdad? Arrepentíos. Amén. Y hermanos, el arrepentimiento trae cambio. Amén. La persona deja de ser la persona que era, ¿verdad? A veces, por ejemplo, vemos personas que anteriormente, por ejemplo, ¿cómo eran? Eran iracundos, eran adictos, eran mal hablados, eran violentos. Y hermanos, si de repente tú ves como a personas diferentes, por ejemplo, podemos ver el caso de Juan, ¿cómo se llama? El discípulo amado, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban a Juan y a Jacobo? Los hijos del trueno. Y después vemos las cartas de Juan y que dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y hermanos, y estamos viendo, ¿verdad?, un cambio en Juan. Amén. Personas totalmente diferentes que cambiaron todo. ¿Sí? Dejaron de hablar mal, dejaron de mentir y dejaron de hacer lo que desagradaba a Dios. Se supone que nosotros estamos aquí por amor a Dios. Y cuando tú amas a Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Obedecerlo, agradarlo. Pero cuando nosotros seguimos en nuestras rebeliones, ¿cómo somos considerados, hermanos? Somos considerados enemigos de Dios, porque nos estamos rebelando en contra de Él. ¿O no es así? Anteriormente un rey, cuando llegaba, ¿qué le decía a sus súbditos? Si quieren van a hacer lo que establece el reino, ¿verdad? ¿Decía eso? No, ¿verdad? ¿Qué decía? Tienen que obedecer lo que diga el rey, ¿o no? Y la gente lo hacía, y el que no lo hacía, ¿qué pasaba con él? ¿Lo mataban? Si eso era un rey, hermanos, humano, imagínense ustedes la obediencia que le debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces, por ejemplo, nosotros no nos cae el 20 de que ya no somos las personas que no debemos ser las personas que éramos antes. Se supone que ahora dice que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Pertenecemos a un reino
celestial, dice la Biblia, ¿verdad? Y hermanos, y el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio. El Señor lo dijo, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Hermanos, por ejemplo, un jardinero, ¿qué hace en un jardín? Remueve toda la maleza, ¿verdad? Para que el jardín se vea bonito, ¿qué es lo que saca? Las plantas malas, ¿verdad? ¿Sí? Si hay por ahí pica, ¿qué hace? La corta. Si hay mala mujer, ¿qué hace? La corta. Si hay cornezuelo, cardos o espinos, ¿qué hace? Las arranca. ¿Y cómo va quedando ese jardín? Bonito, limpio, ¿verdad? Nuestra vida así es, así, hermanos. ¿Sí? Cada mala hierba es un mal pecado que hay en nosotros y que necesita ser desarraigado para que nuestra vida esté limpia, arreglada y bien delante de Dios. Pero ¿qué pasa si nada más te quitan, por ejemplo, una hierba mala, pero todo lo demás tiene hierba mala? Se vuelve a contaminar, ¿verdad? ¿O no? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros desarraigar, ¿verdad? Esas cosas malas que hay, esas malas hierbas que hay, para que florezcan las plantas buenas. ¿Qué es lo que hace una mala hierba? Estorba en el crecimiento de las otras plantas buenas. ¿Ok? Entonces, nosotros, así es el arrepentimiento. El arrepentimiento limpia nuestro corazón para poder recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Si tu corazón está lleno de mala hierba, pues no vas a poder recibir la gracia de Dios. ¿Sí podemos entender eso? Por eso dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, este acto, ¿verdad?, de arrepentimiento no solo implica un cambio en nuestro comportamiento, sino una transformación profunda de nuestro ser a través de la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra, hermanos, viene a ti, tú te la quedas en tu mente y en tu corazón, y ¿qué es lo que haces? La obedeces. Pero hay gente que solamente se la sabe, pero que no la obedece. ¿La palabra para qué es? Para que la obedezcas. ¿Sí? Dice que seamos oidores hacedizos de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo hacemos, ¿qué somos? Oidores olvidadizos. Entonces, ¿va a haber cambio? No, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de hacer la palabra. ¿Vamos a ser transformados? No. ¿Nuestra vida cómo va a ser? Un caos, ¿verdad? Delante de Dios. Dios es orden. Amén. Entonces, tenemos que ser transformados, ¿verdad? Y vamos a descubrir cómo el arrepentimiento nos va a conducir a una vida más plena y bendecida. ¿Quieren bendición? ¿Qué dice la palabra? El reino de Dios, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. ¿Queremos una vida bendecida y plena? Bueno, sabemos dónde está la respuesta. ¿Queremos tener caos, verdad, y situaciones difíciles? Pues seguimos haciendo lo que estamos haciendo, sin arrepentimiento. Porque, por ejemplo, a lo mejor nos dejamos de hacer una cosa. Es como me decía uno: ya dejé de tomar, me dice. Y sí, dejó de tomar, pero ahorita ya anda con mujeres y anda haciendo otras cosas. Agarró un vicio, dejó un vicio y agarró 10. Entonces, ¿cuál es el cambio? Ninguno, ahora es peor. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que seamos transformados a la imagen ¿de quién? De Jesús, a la manera de Cristo, ¿verdad? Y hermanos, y en estos versículos que hemos leído, el Señor nos enseña que el reino de Dios está cerca, y la importancia de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Hermanos,
el arrepentimiento es mucho más que creer. Es mucho más que creer. Y hermanos, a veces decimos, ¿verdad? Yo creo que he obrado mal, pero te quedas ahí y sigues obrando mal. ¿Ok? Y hermanos, y el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Es un cambio en el interior. Amén. ¿Qué es lo que hace? Transforma tu corazón y te brinda una nueva perspectiva acerca de Dios. Amén. Por eso dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no los guardo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? No te amo. Ni me importa, ¿verdad? Lo que tú pienses, me digas, o lo que me prediques, lo que sea, no me importa. Yo quiero hacer mi vida, yo quiero estar en rebelión, y aún así yo creo que voy a ser salvo. Porque Dios es bueno, ¿verdad? La palabra es clara. Amén. Entonces tenemos que, arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse a Dios con un deseo de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Hermanos, dice allá Colosenses 1, versos 13 y 14. ¿Qué hizo Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué hizo el Señor? Cuando hay un arrepentimiento genuino, claro. Colosenses 1, versos 13 y 14. Dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, dice, y el perdón de pecados. ¿Ok? Y a lo mejor tú dices, ok, yo me arrepentí de un pecado y lo dejé de hacer. ¿Ok? El arrepentimiento es cuando dejas de hacer el pecado. ¿Ok? Y a lo mejor sí me arrepentí, como dice aquel, dejé de tomar. Y ya, me arrepentí de ese pecado. Pero ¿qué pasa con los otros pecados? Entonces, hermanos, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro nuevo rey. Antes, ¿a quién le pertenecíamos? Al enemigo, ¿verdad? Y ahora hay un nuevo rey, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se trata de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva rutina religiosa. El arrepentimiento, hermanos, es algo infinitamente más radical. Tenemos, ¿verdad?, que ver con permitir, ¿verdad?, que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. Que Dios asuma todo el control de nuestra vida, hermanos, y eso se va a traducir totalmente en un cambio verdaderamente nuevo. Amén. Hermanos, nuestra vida va a tener una nueva dirección. Antes la dirigías tú y ahora la tiene que dirigir Dios, el Espíritu Santo. Hay una nueva perspectiva. Entonces es cuando Dios comienza a hacer la obra. Cuando tu vida la tiene en control Dios, ¿qué dice el Señor? Que lo que Él controla, la obra que Él comienza, Él la termina. Pero ¿qué pasa si tú no le das el control a Dios? Si tú quieres hacer, dirigiendo tu vida. ¿O no es así? ¿No seguimos dirigiendo nuestras vidas? Dime, hay áreas que tú no le has permitido a Dios que las controle. ¿O no es así? Sigues tomando decisiones. Y, hermanos, no le estás dando, ¿verdad?, a Dios todo el control. Amén. Entonces, hermanos, este punto de vista nos invita a reflexionar
sobre la importancia de cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Tenemos que comprender, hermanos, lo que es el arrepentimiento. Amén. Dice Lucas 15. Amén. Lucas capítulo 15, versos 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Ese es, pastor? Sí, hasta el 20. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y conmovió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Hasta ahí, hermana. Amén. ¿Qué pasó ahí? A ver, dígame. Esta narración está hablando de nuestra manera de ser, ¿sí o no? ¿Cómo era ese hijo? Era rebelde. Amén. ¿Ustedes creen que estuvo bien que le pidiera la herencia a su papá? No se acostumbraba a eso. La herencia la podía tomar hasta que el papá muriera. Ahora, ¿qué fue lo que hizo con la herencia? ¿Cómo se la gastó? ¿Y qué más? Vicios, con personas deshonestas, etcétera. Imagínense hasta en lo que anduvo él, que fue a caer hasta un trabajo inmundo, ¿verdad? Cuidando cerdos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con ese muchacho? Dice que se arrepintió de haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Y dice: voy a ir con mi padre, le voy a pedir perdón. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le iba a decir? He pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Hermanos, este hecho, ¿verdad?, ejemplifica la relación de un papá con un hijo. Y este muchacho iba arrepentido y el Señor lo reivindicó, ¿verdad? Dios lo reivindicó. Así es nuestra vida. Cuando vamos verdaderamente arrepentidos, ¿qué hace Dios? Nos reivindica. Y les puedo decir, ¿verdad?, que la vida de este muchacho fue diferente a partir de ahí. Su manera de pensar, su manera de actuar. Porque hubo un total arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento. Hermanos, ¿qué es lo que hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos? Porque a veces nosotros tenemos tristeza y nos compungimos y eso, pero no cambiamos de actitud. Nada más nos da tristeza, pero no cambiamos. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, verdaderamente, si somos de Dios, tenemos que dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Si nosotros no dejamos de hacer lo que a Dios le desagrada, seguimos en rebeldía, seguimos haciendo lo malo, no hay un arrepentimiento total. ¿Sí podemos entender eso? Entonces, hermanos, dice Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Eso es la misericordia de Dios. Amén. Y hermanos, y como yo les decía, ¿verdad?, a veces la gente tiene remordimientos, pero no tiene arrepentimiento. Lo que pasó con Judas. Judas tuvo remordimiento y se quitó la vida. Y necesitamos nosotros un arrepentimiento promovido por el Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo lo va a hacer cuando tú verdaderamente quieras obedecer a Dios. Pero mientras tú no quieras obedecer a Dios, tú vas a tener ese problema ahí. Y vas a tener la presencia del enemigo ahí. A veces decimos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me pasan estas cosas, verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ver, ¿verdad? En el ámbito espiritual, ¿qué podemos hacer para cambiar esas cosas? Amén. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. ¿O no? Mientras tú te levantas y respires y tengas vida, quiere decir que Dios te está dando una oportunidad ese día. ¿O no? Te está dando una oportunidad. Dice allá en 2 Corintios 7:10. ¿Qué dice? Gloria a Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice que la tristeza del mundo produce muerte. ¿O no es así? A veces nosotros, ¿verdad? Hay gente que se dedican a hacer lo malo. Y a veces, por ejemplo, hay personas que están robando y sienten remordimiento por estar haciendo eso, pero lo hacen. Hay personas que están matando y sienten lástima o tristeza por la persona a la que están matando, pero igual lo matan y lo siguen haciendo. Entonces es un remordimiento del mundo, ¿verdad? Y el verdadero remordimiento que provoca a Dios, ¿qué es lo que hace? Te hace cambiar de actitud. Dejas de estar haciendo eso, ¿no? Dios no le agrada esto. Eso es amar a Dios. Eso es obedecer a Dios. Cuando tú dejas de hacerlo. Ese es el remordimiento producido por el Espíritu Santo. ¿O no? O la tristeza, ¿verdad? Producida por el Espíritu Santo, que es para salvación. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento te llevan, ¿verdad?, a que tú seas como Cristo, actúes como Cristo, vivas como Cristo, hables como Cristo. Esos son los frutos del arrepentimiento. Dice allá en Mateo 3:8. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea rápido? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos aparentaban que eran personas buenas, que se vestían, dice, de piedad. Pero ¿qué les decía el Señor? Ustedes son como sepulcros. Se ven bien, pero por dentro están llenos de corrupción, ¿verdad? Lo que Dios ve es tu corazón. ¿Cómo te presentas tú cada día delante de Dios? ¿Cómo te sientes tú en la presencia de Dios? Cuando vas y tú te doblas tus rodillas delante de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes totalmente agradable en la presencia? ¿Te sientes limpio delante de la presencia de Dios? Sí, con tu actitud, con tu manera de ser, ¿verdad? Tú le estás diciendo, Señor, te amo y estoy dispuesto a obedecerte en todos los aspectos de mi vida. Sí, ¿cómo es que tú te presentas delante de Dios cada día? Porque tenemos que presentarnos, hermanos, totalmente arrepentidos. Si tú quieres que Dios te escuche tu oración, tiene que haber ese arrepentimiento. Dice 2 de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Si oraren, si buscaren mi rostro y si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, quiere decir que si no hay arrepentimiento genuino, Dios no te va a escuchar. Sus oídos, dice, que estarán cerrados y sus ojos totalmente cerrados a tu oración. Entonces necesitamos cambiar de actitud, ¿verdad?
Dice la Biblia que Dios nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un corazón contrito? Es con tristeza, ¿verdad? Contrito quiere decir con tristeza. Señor, me siento mal porque te fallé, ya no quiero hacerlo, estoy en rebelión contra ti. Señor, yo quiero, ¿verdad?, que tú me veas de otra manera, me arrepiento de lo que estoy haciendo, me siento indigno, me siento miserable, me siento sucio, Señor, y yo quiero, ¿verdad?, estar confiado, entrar a tu trono, recibir de tu gracia, Señor, que pueda ser revestido de ti, lleno, Señor, de tu gloria, de tus virtudes, Señor, pero ayúdame, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos con esa condición de genuino arrepentimiento, dice el Señor que a ese corazón Dios no lo va a despreciar. ¿O no es así? Nunca lo va a despreciar Dios. Entonces este punto destaca cómo Dios responde amorosamente al arrepentimiento sincero. Amén. Y hay promesa de perdón. Dice, Dios promete que te va a perdonar. Dice allá en 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad. Quiere decir que Dios va a sacar esa hierba mala, va a arrancar esa mala mujer, esa ortiga, va a arrancar esa pica, ¿verdad? Va a arrancar ese cornezuelo, va a arrancar esos cardos, esos espinos, y te va a limpiar. Totalmente lo que va a hacer Dios. Cuando tú estés limpio, ¿cómo será tu vida? Tú vas a poder caminar con las puertas abiertas del cielo. Por eso dice el Salmo 23:6, ¿qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Es hermoso o no? Hay una restauración, hay una renovación. Si tú vas a ser diferente, tu corazón va a ser diferente, tu espíritu va a ser diferente, tus huesos, tu carne y todo van a ser diferentes. Dice allá Joel 2:12 y 13. Joel 2:12 y 13. Dice, aún ahora, declara el Señor, dice, volved a mí de todo corazón, fíjese, con ayuno, Y lloro y lamento. llanto y lamento. Dice, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente, dice, de infligir el mal. Dios quiere dañarnos, no. Dios quiere bendecirte. ¿Qué es lo que te daña? Tu pecado te está dañando, porque el pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, vida eterna, ¿verdad? Amén. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Una vez que tú has sido restaurado, entonces vuelve la alegría a tu corazón. Dice allá el Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y qué dice el verso 3? Mientras no se arrepintió y no confesó su pecado, ¿qué pasaba con esa persona? Porque día y noche tu mano, dice, pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor, te manifesté mi pecado, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo. Fíjense, ahí está la respuesta. Amén. Entonces, vuelve, ¿verdad? La alegría a nuestra vida, la alegría del perdón. Por eso el salmista decía, no quites de mí el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, Dios, ¿verdad? Necesita, hermanos, manifestar su poder en nuestra debilidad humana. Amén. Dice 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Hermanos, el arrepentimiento es algo diario. Y hermanos, Dios, ¿verdad?, da respuesta a ese corazón arrepentido. Dice el Salmo 51:17. Aleluya, gloria a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu, quebrantando al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces dice, lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Amén. Esa es la respuesta de Dios, hermanos, a un corazón arrepentido. Dios siempre va a estar dispuesto a recibir un corazón arrepentido. Amén. Y este punto destaca, ¿verdad?, cómo Dios responde amorosamente a ese arrepentimiento sincero. Amén. Hermanos, necesitamos autoevaluarnos, dice Pablo, ¿verdad? Examínate para ver si todavía estás en la fe. Necesitamos autoevaluarnos. ¿Sí? ¿Podemos evaluarnos? Si tú conoces la Biblia y conoces tu vida, ¿qué es lo que puedes hacer? Había un ejercicio que hacíamos nosotros allá en Estados Unidos. Agarrábamos una hoja y escribíamos todo lo que a Dios no le agradaba que nosotros hacíamos. Y nosotros le pedíamos perdón a Dios por todo eso. Al final quemábamos esa hoja, pero nos teníamos que aprender todo lo que habíamos escrito. Y hermanos, en la semana, ¿verdad?, nosotros teníamos que dejar de hacer todo eso. Era como un ejercicio diario que teníamos que hacer. Hermanos, dice la verdad, la ciencia, ¿verdad?, que el hombre aprende y desaprende. Hemos aprendido, hermanos, a hacer lo malo toda nuestra vida. Bueno, ahora aprende a hacer lo bueno. Es cuestión tuya. Aprende a obedecer a Dios. Hemos sido desobedientes con nuestros papás, hemos sido desobedientes con las autoridades, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Esa es una cualidad del ser humano que podemos aprender y podemos desaprender, ¿verdad? Lo que hacía yo malo, bueno, lo voy a dejar de hacer. Y ahora voy a hacer lo contrario a lo malo. Si tú tenías odio, ¿cuál es lo contrario? Amor. Si tú mentías, ¿cuál es lo contrario? Ahora tú vas a hablar la verdad, ¿o no? Entonces tenemos que hacer
lo que le agrada a Dios. ¿Podemos hacerlo? Sí, ¿verdad? Entonces, vivir en arrepentimiento es un camino diario. Amén. Lucas 9:23, ¿qué dice? ¿Qué te dice Jesús? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén. Sí. Si quieres ir en pos de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Deja de hacer como tú. ¿Sí? Deja de ser ya deja de ser Julio, ya deja de ser Atilano, ¿verdad? Luis, deja de ser Victoria ya, ¿ok? Ahora tú vas a ser otra persona en Cristo Jesús. ¿Amén? Lo que tú hacías, ¿verdad? Tus gustos, tus pasiones, tus diversiones y todas esas cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar de hacer. A veces dicen, ¿verdad? Ay, el cristianismo es aburrido. ¿Por qué? Porque voy a dejar de pecar. Imagínense, hermano, como si el pecado fuera algo bueno. ¿O no es así? Así me dijo mi sobrino. Si me gustan mucho las mujeres, me decía uno. Me gustan mucho las mujeres, ¿verdad? Y andaba traía como 10. Al otro día de que yo le di el mensaje, murió en un accidente. Yo le estaba hablando del infierno. Así le pasó a mi sobrino, le platicamos ella y yo, que él no quería nada porque él se iba a dejar de beber, de andar con sus amigos, en bailes, etc. No quieren dejar de hacer lo malo. No quise ni... Ahora, el Señor, hermanos, es un tirano que quiere nada más mandarnos. ¿Por qué Dios quiere quitarnos esas cosas? Díganme. Porque esas cosas están lacerando nuestras vidas, te van a llevar al infierno, te van a hacer una vida miserable, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿verdad? Quiere decir que Dios te quiere sacar de los caminos de muerte y llevarte a los caminos de bendición. Dice que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz, ¿verdad? Porque Dios sabe cuál es el destino de esas personas que andan haciendo lo malo. ¿O no? Por eso Dios quiere que dejes de hacer lo malo. Dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deja de estar haciendo lo que te desagrada, lo que te va a hacer mal. ¿Sí? Toma tu cruz y sigue. ¿No? Entonces, necesitamos evaluarnos, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3:40. Vamos a decir, ¿dónde queda eso? Está allá por Jeremías. De hecho, Jeremías lo escribió. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice, escudriñemos y volvámonos a Dios, ¿verdad? Por eso les dije, hagan una lista, ¿verdad? Díganle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿en qué te he fallado? Díganle al Espíritu Santo, ¿hay algo por ahí que yo no me acuerde y que yo te esté fallando? Anótalo y deja de hacerlo. Si verdaderamente quieres ser una hija o un hijo de Dios. Y si no, pues síguete engañando. Va a llegar un día el Señor, ahí te vas a quedar. Tenemos que renovar nuestra mente. Maquina puros pensamientos erróneos, inicuos, todas esas cosas. Bueno, hermanos, tú vas a pensar dependiendo de lo que tú le metes a tu mente y a tu corazón, ¿o no? Tú eres el producto de lo que tú le metes a tu vida. Si tú le metes porquerías a tu mente y a tu corazón, porquerías vas a pensar. Pero si tú le metes, de verdad, la sabiduría de Dios, su palabra, todo, ¿qué es lo que vas a pensar? Vas a pensar eso. Como los que les gusta la alabanza, ¿verdad? Y andan alabando a Dios porque traen en su mente la alabanza, ¿sí? O los que predican la palabra, ¿verdad? Y viven en la palabra, piensan la palabra. Pero si tú andas metiéndole en el internet, hermano, hay mucha porquería. Hay cosas buenas, pero no las vas a buscar.
Y eso es lo que tú vas a pensar. Toda esa iniquidad está en tu mente y en tu corazón. Y es lo que vas a sacar, lo que tú le metas a tu vida. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis, dice, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios y perfecta, ¿verdad? Así que tenemos que el perdón, hermanos, tiene que ser nuestro estilo de vida. El perdón de Dios sobre nuestras vidas, el perdón de nosotros hacia otras personas. Tiene que ser nuestro estilo de vida. Dice Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuántos se quejan de mí, hermanos? Ahí se la verán con Dios. Dijera cuando cantan la rama, ¿no? Dice, predica muy duro el hermano Isidro. Si ya me conocen, dice, ¿para qué me invitan, verdad? Entonces tenemos que testificar una vida transformada. Que la gente vea que verdaderamente tú tienes a Dios. ¿No? Primera de Pedro 2:12, ¿qué dice? Manteniendo, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, hermanos, está llamado a vivir en arrepentimiento constante, no solo por nuestros errores, sino como un estilo de vida que refleje nuestra relación con Dios. Yo les animo, hermanos, a mirar dentro de sus corazones, a reconocer aquellas áreas que necesitan la misericordia de Dios. Sí, tenemos que ir área por área, ¿verdad? Tú sabes, yo no sé, tú sabes en qué le estás fallando a Dios. Entrégale esas áreas a Dios. ¿Sí? Decídete amar a Dios. Decídete obedecer a Dios. Porque mientras tú continúes en rebeldía, tú eres enemiga de Dios o enemigo de Dios. Aunque se oiga mal, ¿verdad? Tenemos que tomar pasos concretos hacia una verdadera transformación, ¿no? El arrepentimiento, hermanos, es el camino a una vida en plenitud con Dios. Y cuando reconocemos nuestros errores y cambiamos de dirección, entonces te estás abriendo a la obra transformadora de Dios. Dios te va a respetar tu manera de pensar, va a respetar tu libre albedrío, ¿sí o no? Él es caballero. Por eso dice, el que sea santo y el que sea inmundo, Dios te va a respetar. Si tú quieres que Él te transforme, bueno, sométete tú a esa obra redentora, a esa obra transformadora, ¿sí? Y hermanos, y que esto te inspire, ¿verdad?, a buscar continuamente la cara de Dios y vivir conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Dice allá Mateo 12:30. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice ahí. Mateo 12:30. ¿Qué dice la palabra ahí? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, se desparrama.
Entonces dice que el que no es conmigo es... Entonces, ¿qué te consideras ahí tú? ¿Amiga o enemiga? ¿Amigo o enemigo de Dios? Porque tenemos que definirnos. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? ¿Somos amigos de Dios o no somos amigos de Dios? ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? Así de claro. Porque dice que el que no bebe, desparrama. Dice, ¿continuaré pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dice que al que pisoteare la sangre de Cristo, ¿qué dice? Dios no lo tendrá por inocente. Tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo verdaderamente a Dios en todo? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Terminamos con Hechos 17:30. Es un mandamiento, hermanos. El arrepentimiento es un mandamiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, ahora manda, ¿qué dice? A los hombres en todo lugar. Que se arrepientan. ¿Y los que no lo hagan? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hasta ahí está la respuesta. Ahí vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho. Pero ¿qué pasa si te arrepientes? ¿Qué va a pasar con ese pecado? Pero si se arrepiente, es amplio para perdonar. Dice que cuando tú llegues allá y que te digan, este hizo eso, hizo el otro, hizo aquel, y fue y vino y todo eso, ¿verdad? Pero resulta que tú te arrepentiste y tú le entregaste todo eso al Señor, cambiaste de forma de ser. ¿Y qué dice el Señor? Jamás me acordaré de eso. Así que, ¿qué? Señor, pero que no me acuerdo, no me debes nada. Así que si alguien quiere registrar lo que tú hiciste, porque hay gente que te acusa todavía a la manera de ser que eras, ¿sí o no? Haz de cuenta Satanás, esa gente es como Satanás, que te acusan como eras antes. Pero desde el momento en que Dios te perdonó, tú ya eres otra persona. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando dejas de hacer lo malo, cuando dejas de ser rebelde, cuando dejas de ser contra Dios y comienzas a hacer su voluntad, ¿sí? Que comienzas a decirle verdaderamente, te amo, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Voy a dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo, que a ti no te agrada. Quiero llegar delante de ti, ¿verdad? Limpio, acepto, agradable a tus ojos, Señor. Quiero poder entrar confiadamente hasta tu trono, Señor. Me quiero gozar en tu presencia. Tú lo vas a poder hacer cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Tu vida, ¿verdad? Va a caminar en la plenitud. Porque dice la Biblia que hay plenitud de vida. Y esa plenitud solamente se encuentra cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios. Amén, gloria a Dios. La presencia de Dios en tu casa cuando tú estás amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Entonces el arrepentimiento es un principio fundamental en el Evangelio de Dios. Amén. El Evangelio es buenas noticias de salvación, pero el arrepentimiento tiene que ir de la mano, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer esa obra transformadora en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Quieres orar, Mari? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darnos un tiempo con el Señor, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? Nos acaba de decir la palabra que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es amplio para perdonarnos. Amén. Y mientras no confesemos esos pecados que tenemos en nuestro corazón,
nosotros nos vamos a sentir secos, vacíos, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es su bendito y poderoso nombre, Padre celestial. En el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío, que usted ha traído en nuestra vida, Señor. Le damos gracias, Dios todopoderoso, porque sabemos, Dios Padre, que su Santo Espíritu, Padre celestial, siempre está hablando, Señor, en nuestros corazones. Que su Santo Espíritu, Señor, siempre nos lleva a su verdad y a su justicia, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que nosotros antes éramos esclavos del pecado, Señor, que éramos hijos, Señor, de ira, Padre mío, desobedientes, Señor amado, que nosotros obedecíamos, Padre Santo, el pecado, Señor. Pero su palabra dice, Padre Celestial, que usted nos sacó, Señor, de donde estábamos, Padre Santo. Que aunque nosotros lo pensemos, Señor, pero no lo hacemos, Padre mío, porque antes éramos esclavos, Señor. Estábamos muertos, Señor, en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Pero sabemos, Padre mío, que aunque nosotros, Señor, pensemos, Padre mío, sus pecados, Señor, no los obedecemos, Señor, porque su palabra dice, Padre Celestial, que ahora nosotros somos libres, Señor, en su Santo Espíritu, Padre Celestial, que ya no somos esclavos, Señor, y que ya no obedecemos, Señor, la carne, Padre Santo, todo lo que antes nos ataba a nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre mío, queremos pedirle, Señor, que usted nos perdone, Padre Santo. Perdónenos, Señor, si hemos cometido aprobios, Señor, delante de su presencia, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que aquel que dice que no peca lo hace usted un mentiroso, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que nosotros le fallamos, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, Padre Celestial. Sabemos, Padre mío, que su palabra dice, Señor, que así como su Santo Espíritu, Señor, conoce lo más profundo de usted, que así el mismo Espíritu, Señor, del hombre conoce las cosas más profundas del hombre, Señor. Le ruego, Padre, pero su palabra dice, Señor, que ahora en nosotros, Señor, mora su Santo Espíritu, Señor. Le ruego, Padre mío, que su Santo Espíritu, Señor, traiga, Padre mío, nuestra mente, Señor, que rederguya, Padre Celestial, en este momento, Señor, trayendo, Padre mío, todo pecado, Señor, que tenemos oculto, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que con nuestra boca, Padre Celestial, podamos manifestarle, Señor, en qué área de nuestra vida, Padre mío, le estamos fallando, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a poder hablar, Señor, a poder confesar, Padre mío, nuestros pecados, Señor, que nos acechan, Padre Celestial, delante de usted, Señor, que nos roban, Padre mío, ese gozo, Señor, de su salvación, Padre mío, que un hijo de Dios, Señor, tiene que tener latente, Señor, todos los días en su vida, Padre Santo. Su palabra dice, Señor, dice el apóstol Pablo, Padre Celestial, que hacemos cosas, Padre mío, que no queremos hacer, Señor. Que en nuestro cuerpo, Padre mío, también dice el apóstol Pedro, Señor, que no que haya quitado, Padre mío, de nosotros ese cuerpo pecaminoso, Señor, pero que sí, Padre Santo, para que tengamos una buena conciencia delante de usted, Padre Celestial. Su palabra dice, Padre Celestial, también, Señor, que debemos de tener una mente transformada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, le ruego, Señor, que su Santo Espíritu, Padre Santo, escudriñe, Señor, nuestra mente, Padre Santo, que limpie, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y que haga de nosotros, Señor, una mente transformada, Señor, una mente, Padre Santo, que lo busque, Señor, una mente, Padre Santo, que no ame el mundo, Señor, porque su palabra dice, Padre Celestial, que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Señor, que nuestros ojos, Padre mío, son la lámpara de nuestro cuerpo, Señor, y que si nuestros ojos, Señor, andan en tinieblas, ¿cuántas no son las mismas tinieblas, Señor? Ayúdenos, Padre mío, a no permitir, Señor, que metamos, Señor, en nuestra mente, Padre mío, pecados, Señor, cosas del mundo, Señor, cosas que nos separan de usted, Señor, porque su palabra dice, Padre Santo, que quien se considera enemigo del mundo, que si quien se considera amigo del mundo es enemigo de usted, Señor. Y nosotros ya no pertenecemos aquí, Señor. Nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí, Señor. Estamos con usted, Señor, allá en los lugares celestiales, Señor, donde usted nos tiene preparados, Señor, ese lugar. Le ruego, Padre Santo, que usted examine, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial.
que hagamos nosotros, Señor, votos de arrepentimiento delante de su bendita presencia, Señor. Ayúdenos, Señor, traiga a nuestra mente, Padre Santo, Espíritu Santo, Señor. Redarguya, Espíritu de Dios, en nuestra vida, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado, porque su palabra dice, Señor, que usted nos limpia, Señor, que con su sangre, Señor, nos limpia, Padre mío, de todo pecado, Señor, de toda iniquidad, Padre mío, de toda inmoralidad, Señor, que hay dentro de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, le pedimos perdón, Señor. Le pedimos perdón, nuestro Dios Padre Todopoderoso, porque nuestro querer, Señor, debe de ser todos los días en ser agradable a usted, Señor. En vivir, Padre Santo, una vida, Señor, en santidad, Señor, porque su palabra dice, Señor, ser santos, porque yo soy santo, Señor. Llévenos, Padre mío, a la verdad, Señor, el conocimiento, Señor, de su palabra, Dios Padre. Sabemos, Padre mío, que nosotros no podemos hacerlo, Señor, que no son con nuestras fuerzas, que es con su Santo Espíritu, Señor. Le ruego, Padre mío, que su Santo Espíritu, Señor, nos siga guiando, Padre mío. Haga de nosotros, Señor, un espíritu recto, Señor, delante de usted, Padre mío. Límpienos, Señor, que si nuestro pecado es como la roja carmesí, usted la hará como la blanca lana, Señor, y como la nieve, Señor amado. Límpianos, Señor, y no quite, Padre Santo, su Santo Espíritu, Señor, y ese gozo, Padre mío, de nosotros, Señor. Sabemos, Padre mío, que el pecado, Señor, nos separa de usted, Señor. Que el pecado, Padre mío, nos hace miserables, Señor, delante de su presencia, Padre mío. Porque usted es tan bueno, Señor, con nosotros, Padre Santo, que aunque nosotros le fallamos, Señor, usted es fiel, Padre mío. Aunque nosotros seamos infieles, Señor, usted permanece fiel a su palabra, Señor. Su palabra dice, Padre Santo, que debemos de andar en santidad, Señor, que debemos de andar, Señor, con vestiduras blancas, Señor, sin mancha y sin arruga, Padre mío, porque nosotros lo esperamos, Señor. Su palabra dice también, Padre Santo, que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente usted, Señor, pero que nosotros debemos de estar con nuestras lámparas encendidas, Señor, que debemos estar, Señor, como esas vírgenes, Señor, prudentes, Padre Celestial, con vestiduras blancas, Señor, sin arruga y sin mancha, Padre mío. También su palabra dice, Señor, que nosotros, Padre mío, un hijo de Dios, Señor, que nuestra lucha, Señor, no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados, contra las huestes de maldad, Señor, que andan en el aire, Padre Celestial. Pero su palabra nos dice, Señor, que usted nos ha dado armas, Señor, para poder enfrentar el día a día, Señor, porque su palabra dice, vestíos de la armadura de Dios, para que cuando sea el día malo, ustedes puedan estar firmes, aunque haya sido un día malo, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a estar revestidos, Señor, de su armadura, Señor, del yelmo de la salvación, Señor, de anhelar, Padre mío, todos los días, Señor, su preciosa salvación, porque su palabra dice, Dios Padre, que cuidemos la salvación con temor y temblor, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a estar, Señor, con nuestra coraza de justicia, Señor, a estar en su justicia, Padre mío, que es de usted, Señor, a estar, Padre mío, con el cinturón de la verdad, Señor, que seamos verdaderos, Padre mío, que de nuestra boca, Señor, no salga mentira, Señor, no salga blasfemia, Padre mío, no salga iniquidad, Señor, ni maldiciones, Padre Santo, porque su palabra dice, Señor, que quitemos de nosotras toda ira, que quitemos de nosotros toda gritería, Señor, toda maledicencia, nuestro Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, a tener firmes esa espada, Señor, que es su espada, Padre mío, que es la palabra de Dios, Señor, que es su Santo Espíritu, Señor, porque es con la que vamos a poder apagar, Señor, los dardos de fuego, Señor, que manda el maligno, Señor. También ayúdenos, Padre Celestial, a estar revestidos, Señor, con los pies del Evangelio, Padre Celestial, que podamos, Señor, predicar su palabra, Padre mío, hablar, Señor, a las personas, Padre Santo, de su salvación, Señor, porque es un estatuto, Padre Santo, es una ordenanza, Dios Todopoderoso, que usted nos ha dado, Señor, que debemos de predicar su evangelio, nuestro Dios Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, nos ponemos en sus benditas y poderosas manos, Señor, porque sabemos, Padre mío, que bajo sus alas, Señor, estaremos seguros, Padre mío, que quien mora, Señor, bajo las alas del Omnipotente, si moramos, Señor, bajo su abrigo, Padre mío, estaremos seguros, Señor.
En el nombre de Jesús, Padre mío, nos ponemos en sus manos, Señor, y ponemos, Padre mío, toda situación, Señor. Le ruego, Padre Santo, que usted quite de mis hermanos, Señor, toda tristeza, Padre mío, toda situación, Señor, que a ellos no les permita, Padre Santo, poder tener esa comunión con usted, Señor. Límpianos, Padre mío, de toda maldad, Señor. También le ruego, Padre Santo, que usted, mi Dios Todopoderoso, bendiga, Señor, encarecidamente a nuestro pastor, Señor. Fortalézcalo, Padre Celestial, en espíritu, Señor, y en cuerpo, Padre mío. Y sígale dando, Señor, sabiduría, Padre Celestial, para que siga guiando a su iglesia, Señor, para que siga guiando, Señor, a sus ovejas de su redil, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. En el nombre, Padre mío, que está por encima de todo nombre, Señor. En el nombre, Padre mío, que está sentado a la derecha del Padre y que se le dio un nombre, Padre mío, para que toda rodilla, Señor, se doble delante de su presencia, Señor. Le damos gloria, Padre mío, y le damos honra, Señor, y todo esto se lo pedimos en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan qué horario teníamos anteriormente? A las 7 los domingos, ¿verdad? Se había quedado de cambiar el horario porque iban a venir personas. Y lo que veo yo que se fueron en lugar de venir. Si ahora somos menos. Entonces, no sé si sea adecuado retomar ese horario de nuevo. A las 6 de la tarde, ¿les parece? Como ven, calce la mano. ¿A partir de cuándo? Del domingo que viene. Ah, ¿Para el otro? de en 8. Amén. ¿Sale?